Muy buenos días, muy feliz sábado para cada uno de ustedes. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Me alegro, me alegro. No los saludé a casi nadie, ¿no? Así que les puedo extender un saludo desde acá, desde el frente, para cada uno de ustedes. Cada vez la iglesia se ve más llena. ¿Vieron? ¿Se han dado cuenta o no? Por las dudas, si sigue llenándose la iglesia, tenemos lugar arriba. ¿Sí? Sé que cada uno tiene su lugarcito especial, pero agradecemos a Dios porque podemos todavía disfrutar de los cultos aquí en el templo. Yo les quiero agradecer por el silencio, por la disposición que ustedes tienen al venir a la casa del Señor para escuchar su palabra. Gracias por eso y deseamos que el Señor nos hable en este momento. En estos tiempos difíciles, quizá para alguno de nosotros, quizá no nos damos cuenta, pero cada uno de nosotros en los diferentes trabajos, en las diferentes actividades que hacemos, podemos percibir a gente que está sufriendo, gente que no está pasando un buen momento. Y no estoy hablando solamente del aspecto económico. A mí me toca trabajar en la parte de educación y mis estudiantes no son los mismos. Mis estudiantes han pasado por crisis, han pasado por problemas, por situaciones difíciles que esta pandemia, que esta situación social, también económica, está golpeando a las diferentes áreas de la vida del ser humano. Por eso, en esta mañana vamos a reflexionar acerca de lo que Dios dice o cómo mirar el aspecto bíblico del dolor. Dios y el dolor. Generalmente hablamos del dolor y el sufrimiento como sinónimos. Y esto un poquito más ingresando al campo de la psicología, saben ustedes que el dolor y el sufrimiento no son lo mismo. Si bien están relacionados, pero cada una de estas emociones afecta diferentes áreas del ser humano. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo con emociones. Nosotros, como seres creados por Dios, no fuimos creados como un robot, no fuimos programados, no fuimos hechos mecánicos, sino que el ser humano, el creador, descargó sobre su criatura emociones. Por ejemplo, allí en Génesis 2, cuando Adán ve a Eva, ¿se acuerdan? Dice, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esa es una manifestación de emoción. Pero nosotros también vemos desde Génesis 3 que las emociones del ser humano se transformaron en emociones negativas. Tal es la manifestación de carga de emociones negativas que tiene el ser humano, que hay un campo de la psicología que hace pocos años, aproximadamente desde el 2008 en adelante, ha ido creciendo y se ha ido aceptando cada vez más en los círculos académicos. Y es la psicología positiva. La psicología positiva trata de motivar en el ser humano todo tipo de emoción que sea grata, que sea positiva, que sea edificante para la criatura. Y hoy vamos a ver que dentro de las emociones que el ser humano tiene hay dos especialmente, el dolor y el sufrimiento. Les quiero contar un poquito cómo vamos a organizar el sermón. Tiene 3 porciones. La primera, vamos a hablar acerca de algunas características del dolor y del sufrimiento. La segunda porción del tema, vamos a hablar de 3 errores que empañan la vida del ser humano si no entendemos bien esos aspectos de el dolor y el sufrimiento. Y justamente está en el libro de Job. Y el tercer punto que vamos a ver es, cuando el dolor llega a nuestra vida, ¿es todo negativo? ¿Hay algo positivo que nos entrega el dolor?
¿Será que el dolor es una herramienta que nos deja algo bueno en la vida nuestra? O en otras palabras, ¿cómo afronta un cristiano el dolor? ¿Está exento el cristiano del dolor? Ese es el punto número 3. Para introducir, acompáñenme por favor al libro de Ezequiel. Ezequiel, el capítulo número 28 y los versículos 14 y 15. En estos pasajes vamos a ver 3 elementos que nos enseña el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, el versículo 14 y el versículo 15. ¿Lo tienen? Dice Ezequiel 28, 14 y 15. Dice acerca de la creación de Lucifer. Yo había hecho de ti un querubín protector, con sus alas desplegadas. Estabas en la montaña santa de Dios y te paseabas en las piedras de fuego. Eras irreprochable en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que apareció tu iniquidad. Este texto nos enseña 3 cosas. La primera, que el mal, el sufrimiento, el dolor no nació en la tierra. La tierra es una extensión del mal. Es decir, que el mal no solamente alcanza a aspectos incomprensibles en la mente humana, sino que también el mal alcanza aspectos cósmicos, universales. El conflicto cósmico no solamente azota nuestra finitud humana, sino que también deja perplejos a los seres del universo. Segundo punto que nos dice este texto es que el mal tuvo un origen. El mal no existió desde siempre. Hay un símbolo, han escuchado, el yin y el yang, en todo esto de la propuesta de la nueva era. Está relacionado este símbolo y dice que el mal y el bien coexisten desde siempre y hasta siempre. Y el símbolo dice que en todo lo malo hay algo bueno y en todo lo bueno hay algo malo. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el programa que hizo Dios es para que seamos felices, pero que el mal tuvo un origen. Y el tercer elemento que nos enseña Ezequiel 28, 14 y 15 es que el mal es un misterio hasta para Lucifer mismo. Dice la Biblia, y apareció en tu corazón el pecado. Lucifer se encontró con el mal en su corazón. Y Lucifer no puede comprender el pecado. Y tenemos los escritos de nuestra profeta Elena de White. Y ella dice que Lucifer trató de solucionar su problema, pero ya era tarde. Si para Lucifer, que es mucho más elevado en calidad de criatura que nosotros como seres humanos, ¿cuánto más para nosotros debe ser difícil explicar el tema del mal? Vamos a la primera parte de nuestro tema, algunas características del mal. ¿Saben ustedes que nosotros vivimos en un mundo injusto? Hay personas en este mundo que jamás sufren nada. Hay personas en este mundo que jamás pasaron por un quirófano. Hay personas en este mundo que le va tan bien, que son personas estrelladas, ¿no? Y hay personas que han nacido para sufrir y tienen en su vida, cuando uno mira el historial de esa persona, encontramos
30, 35, 40 cirugías. Nació pobre, no tuvo posibilidad de estudiar, no pudo, etcétera, ¿no? ¿Saben que la Biblia dice que esto es una injusticia en nuestro mundo? Ustedes si quieren lo anotan, pero yo se los leo. Miren lo que dice el sabio Salomón. Salomón observó esto también y bajo inspiración escribió esto. Miren, Eclesiastés capítulo 8, versículo 14 dice: hay una cosa vana que acontece sobre la tierra. A algunos justos les sucede lo que corresponde a la manera de obrar de los malvados. Alguna gente que es buena, que es leal, que ama al Señor, que son personas honestas, le ocurren cosas en su vida como si fueran todo lo contrario. Personas desleales, malas, pecadoras, entrando en el plano espiritual. Una cosa vana, dice el sabio Salomón. Dice, y a algunos malvados les sucede lo que corresponde a la manera de obrar de los justos. Yo digo que también esto es una vanidad. Es algo que realmente no entiendo, dice el sabio Salomón. Qué ironía el mundo en el que nosotros vivimos, dice Salomón. A esa gente que ama al Señor, que es leal a Dios, que hace el bien al otro, le va mal. Esto también es una ironía, dice el sabio Salomón. Allá por el 420 a.C., el profeta Malaquías escribió esto en el contexto de la construcción de Jerusalén luego del cautiverio. La gente decía esto, Malaquías 3, 14 y 15. Dios habla a través del profeta con el pueblo y le dice, y todavía preguntan, ¿qué hemos dicho contra ti? Dios ahora va a decir lo que decía el pueblo. Miren lo que decía el pueblo. Es inútil servir a Dios. No vale la pena servir a Dios. Dice, ¿y qué ganamos con observar sus mandamientos o con andar enlutados delante del Señor de los ejércitos? Yo ayuno, yo hago mi vida devocional y para mí, decía el pueblo, no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene guardar los mandamientos de Dios? Dice, por eso llamamos felices a los arrogantes, a la gente que desprecia a otro, a la gente que son soberbios, ellos deben ser llamados felices. Dice, prosperan los que hacen el mal, desafían a Dios y no les pasa nada. Con este tema del mal, tenemos que tener en cuenta que vivimos en un mundo de injusticia y que los inocentes también sufren los efectos colaterales del mal. El dolor y el sufrimiento no es lo mismo. El dolor es una especie de sufrimiento en un plano físico. Es un sufrir una dolencia en alguna extremidad de nuestro cuerpo. Es una exigencia física que está teniendo nuestro cuerpo. Pero el sufrimiento es un dolor emocional. Es un dolor que viene por las cargas, por las angustias, por las deudas, por las preocupaciones. Y el sufrimiento y el dolor son dos armas que están siendo letales en nuestra humanidad. ¿Saben por qué? Porque muchas veces el dolor físico se transforma en angustia mental. Y muchas veces el sufrimiento por la extensión del dolor y la intensidad se transforma en dolor físico. Esto es lo que se llama las enfermedades psicosomáticas. Personas que sufren no por su estado físico, porque están bien. Miren, yo colportando encontré personas que el doctor le decía, usted físicamente no tiene nada.
yo ya no sé qué más hacer con usted. Voy al médico, me acuerdo, hay una señora en San Benito, en Entre Ríos, cerca de Paraná. Y ella decía, fui al médico Ezequiel, me hice todos los estudios y no tengo nada. No hay una razón de por qué me enfermo físicamente. Pero mirábamos su vida emocional y era un desastre. Ahí estaba la raíz de su problema. Otro aspecto del dolor es la creencia. Y uno dice, ¿por qué la creencia permite que el mal, el dolor, el sufrimiento se perciban de manera diferente? Porque el ser humano tiende a preguntar. Es una característica que Dios ha colocado a medida que se va desarrollando la criatura humana. Y vieron los niños que preguntan, ¿no? ¿Por qué? Y uno da en la clase, en la escuela, y dice, ¿y para qué nos sirve eso, profe? ¿No? ¿Con qué razón me dan eso? ¿Qué sentido? Y en la necesidad de preguntar. Un profesor decía que la escuela mata esa cualidad innata que ha dado Dios al ser humano de preguntar. Interesante, ¿no? Y es muy interesante de que la creencia es el contenido a esas preguntas. La búsqueda de respuesta y dónde encuentro yo la fuente para responder esas preguntas. Y alguien comparó a las creencias como unas gafas de lente, de anteojos. Porque depende el contenido que usted tenga de tal o cual tema, en este caso el dolor y el sufrimiento, va a hacer ver esa etapa de su vida, esa circunstancia que usted está teniendo de manera diferente. A veces con Nisi llegamos a la casa y dice Nisi, con razón que no veía bien, ¿no? Se ponen los anteojos. Porque la creencia forma como un lente que hace una perspectiva diferente de la vida. Les voy a dar un ejemplo. Nico, te voy a pedir la foto, por favor. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes vean cómo la creencia puede hacer de que el ser humano mire el dolor y el sufrimiento de manera diferente. Miren ustedes. A ver si tenemos la foto, Nico. Sí la tenemos, si no les cuento. Ahí se ve más o menos. Bueno, ¿ven el perrito ese? Alcanzan a ver, se ve medio. Estaba difícil tomar una foto porque es el perro que vive al lado, o sea, a la esquina de nuestra casa, ¿no? Estaban los vecinos con las ventanas levantadas y le tomé de manera disimulada una foto. Hagamos de cuenta que mi esposa habla con Alicia. Y yo voy a hablar de este perro con Pablo. Yo le voy a decir a Pablo, mira Pablo, este es un perro tranquilo. Vos podés pasar por al lado del perro y no te va a hacer nada. Es un perro que se ve medio viejito, tranquilón, ¿verdad? A mí jamás me hizo nada. Pero Alicia va a hablar con Denise. ¿Y saben qué le va a decir Denise? Alicia, ese es un perro traicionero. Ese perro, no te acerques, y si te acercas no le pierdas la vista porque en cualquier momento te pega la mordida. ¿Cómo se va a acercar Pablo al perro? Tranquilo. ¿Por qué él mira al perro y lo ve tranquilo? ¿Por qué? Claro, por el contenido de la creencia del objeto que le estoy hablando. Pero ahora Alicia, ¿se va a acercar cariñosamente al perro? Eso hace la creencia en la mirada acerca del dolor y el sufrimiento. Por eso es muy importante que las personas sepan cuál es el contenido, cuál es el argumento, cuál es la dirección de la creencia por la cual ellos profesan. Porque lo que pasó con este animalito pasa con las experiencias de la vida.
Y las personas hoy en día tienen diferentes conceptos y el problema no está con el ateo. Y este es otro elemento acerca del dolor y el sufrimiento. No sé si han hablado alguna vez con algún ateo, alguien que no cree en Dios. Saben, ustedes le van a poder hablar de la muerte, del dolor, del sufrimiento, y el ateo va a decir, está todo bien. Yo con eso no tengo ningún problema. Porque el ateo lo que hace es ver algo, confirma que eso que ve es así y lo hace una ley. Y uno dice, ¿y qué pensás del sufrimiento? Y estamos en este mundo para sufrir y ya. Es una ley que está y no se puede evitar, porque eso es algo que se ve, que se palpa. Yo me acuerdo allá en Villa Zorraquín, en Concordia, colportando, me encontré con un ateo. Y me acuerdo que me desgasté dándole argumentos. Y el tipo tranquilo ahí en la tranquera, como una granja, ¿no? Él no tenía ningún problema porque él era ateo y con esto es una ley, listo, eso es así. Pero el problema surge con la persona creyente. ¿Saben por qué? Porque la persona que cree va a hablar acerca del dolor relacionando a Dios en el medio. Y si yo llego a hablar acerca de un tema y presento mal a Dios, puedo desfigurarlo. Les doy un ejemplo. Hablaba con un hombre acá en Neuquén y empezamos a hablar acerca de Dios, ¿no? Y salió justamente el tema del sufrimiento. Y él dice que estaba en una catedral católica en Buenos Aires. Y dice que estaban haciendo como un sepelio. Y él se acercó al sacerdote y le preguntó, sacerdote, ¿qué pasa? Era un niño el que había fallecido, me acuerdo. Y saben que este sacerdote le dijo, este niño murió porque Dios lo precisaba en el cielo. Este hombre dijo, yo aborrezco a ese Dios, que me va a hacer sufrir a mí para que se lleve a un niño. Con ese Dios no quiero saber nada. Una creencia, un testimonio en un argumento equivocado. Vamos a ver los 3 errores que tenemos nosotros como seres humanos cuando miramos el dolor. Y eso pasó, 2 errores en la vida de Job y un error en uno de los amigos de Job. ¿Me acompañan al libro de Job, por favor? Mientras que ustedes buscan, Job es uno de los símbolos de la Biblia, si no el más, que se hace referencia hacia el mal, hacia el dolor. Pero hay detalles que nosotros tenemos que Job no tenía. Hay 3 errores, como dijimos, que se ven en el libro de Job. El primero, Job 1:21. Job capítulo 1, versículo 21. Dice el texto, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En este versículo se ve una altísima carga de resignación, o sea, de aceptación, de conformidad, y ya no tengo más nada que hacer, en las palabras de Job. Y noten ustedes que el texto nos presenta 2 elementos. Primeramente nos dice que Dios es el autor de dádivas buenas. Pero el error no radica ahí, sino el error radica en que Job piensa que el que le quitó las cosas es Dios. Por allí, para nuestros amigos en la radio, Job era un hacendado riquísimo en la Biblia, en el Oriente. Y dice la Biblia que él de un momento a otro perdió todo.
Y nosotros vemos que esa pérdida, Job no tiene la información que nosotros tenemos de las oscilaciones que hace el libro de Job, tanto en el plano terrenal como en el plano celestial. Esa información la tenemos nosotros hoy. Por lo tanto, Job está disculpado en su error, pero el problema es que el error sigue en nuestros tiempos. Pensar y hacer que Dios es el que me quita lo bueno. Y hacer a Dios culpable de todas mis desgracias. Satanás ha tratado incansablemente de desacreditar el carácter de Dios y descargar todas las acciones aborrecibles que hace Satanás hacia la persona de Dios, para que la humanidad aborrezca al Dios de la Biblia. Por eso este hombre dijo: perdóneme, Padre, pero yo con ese Dios, no, gracias. Dios quitó la vida de ese niño. No, yo con ese Dios no quiero saber nada. El primer error de Job. ¿Y cómo nosotros decimos que Job está disculpado? Porque Job vivió más o menos en el año 2000 antes de Cristo. 1800 está Abraham, 1500 Moisés. O sea, había aproximadamente unos 500 años antes de que se comience a redactar el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Job no tenía la información que nosotros tenemos. Por eso a veces somos muy duros con Job, pero Job no tenía la Biblia. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque Job no tenía ni la Biblia, ni sabía que había un agente del mal que ingresaba a los atrios del cielo y pedía autorización al Dios del cielo para descargar el mal en la vida de Job. ¿Han escuchado ustedes de Benjamin Smolk? Él era un pastor alemán allí por el siglo XVII, el 1600. Y saben que llegó un incendio a ese lugar en Alemania. Y saben que con ese incendio él perdió toda su feligresía, perdió a sus amigos, perdió a su esposa, perdió a sus hijos, quedó lisiado y encima quedó ciego por los efectos del fuego. Y saben que él en sus últimos años de vida escribió esto: Cristo, tu voluntad hágase siempre en mí. Confiado en tu bondad, siempre andaré aquí. En medio del dolor o en medio de la paz, me rodeará tu amor y la gloria de tu faz. Yo me hacía la pregunta al leer este testimonio: si a mí, yo hijos no tengo, muchos amigos así en Neuquén tampoco tengo, ¿no? Pero si a mí me pasara algo parecido a este hombre, ¿diría estas palabras? Muy semejante a la palabra de Job más adelante, cuando él entiende el amor y la bondad de Dios. Saben, estas palabras están en el himno antiguo, himnario antiguo adventista, en el 425. Tristemente ahora lo sacaron del himnario nuevo. Pero estas palabras estaban en un himno de nuestro himnario. El segundo error lo vemos en Job capítulo 2 y el versículo 10. El primer error es que Dios me quita lo bueno. El segundo error es que Dios es el dador de lo malo. Job 2.10 dice, acá está hablando Job con su esposa, ¿no? La esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Y él le dice,
Hablas como una mujer necia o insensata. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿no aceptaremos también lo malo? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Notemos que este texto nos habla de lo bueno y de lo malo. Y nos dice que Dios es el autor de todo lo malo que nos llega a nuestra vida. Este texto nos habla de lo que recibimos de Dios. El otro error era de todo lo que Dios quita de nuestra vida. Este error que estamos viendo es pensar que todo lo que me da Dios es malo. El mal jamás llega a nuestra vida de parte de Dios, jamás. Tristemente acá hay una manera de concebir a Dios equivocada de Job por la circunstancia que él estaba pasando. Pero hay un tercer error que es un error que se ve muchísimo hoy en día. Y está en las palabras del primer amigo que se lanza a hablarle a Job, el que toma la iniciativa de hablarle a Job acerca de su problema. Dice el capítulo 2 que los amigos se quedaron una semana en silencio. ¿Cómo no se quedaron así, no? ¿Cómo no se quedaron en silencio acompañando a su amigo? Pero vamos a ver que las filosofías y las teologías que dan los amigos a Job son totalmente equivocadas acerca del carácter de Dios. Job capítulo 4, versículos 7 y 8. Miren lo que dice el amigo, Job 4, 7 y 8. Dice, recuerda esto. Encima cómo empieza, ¿no? Diciéndole, Job, no te olvides de esto. ¿Quién pereció siendo inocente? ¿O dónde fueron exterminados los hombres rectos? Dice el texto, ¿perece alguien siendo inocente? ¿Son exterminados los hombres rectos? Por lo que he visto, los que cultivan la maldad y siembran la miseria, cosechan eso mismo. El tercer error que se ve en las palabras de Elifaz es el principio de retribución. ¿Qué significa esto? El principio de retribución declara que cada uno recibe lo que merece según las acciones que hizo. Elifaz, en otras palabras, le está diciendo a Job, si estás sufriendo es porque eres un pecador y mereces recibir la retribución con la muerte de tu familia, la pérdida de tus riquezas y todo lo que te está pasando. Como tenés algún pecado escondido, le dice Elifaz, lo que estamos viendo es un resultado de esas acciones ocultas que tenés. Seguramente, Job. A ver, ¿dónde viste que a los rectos les va mal? ¿Dónde viste que a aquellos que caminan a los ojos de Dios de manera leal les va mal? ¿Saben que Dios reprendió a Elifaz? Porque esta teología es en contra del carácter de Dios. Después lo buscan, pero se los leo. Job 42:7 dice, el Señor dijo a Elifaz de Temán, mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos, porque no han dicho la verdad acerca de mí como mi servidor Job. Por lo tanto, la oferta que nos hace Elifaz está errada. Este principio no se resuelve de manera tan fácil en teología. El mal también afecta a los que son leales a Dios. El mal no hace acepción de personas, no deja exento a nadie.
Porque hasta los inocentes sufren los efectos colaterales del pecado. Y vieron ustedes que algunas personas dicen, ¿no? Yo sé por qué estoy sufriendo. Y uno le pregunta, ¿y por qué? Y la persona responde, porque es castigo divino. Dios está enojado conmigo. Y nosotros, ¿qué le decimos a la persona en ese caso? Recuerden esta frase y compártanla. Cierto teólogo dijo esto: Dios no nos trata como merecemos, sino como necesitamos. Consejos finales acerca del dolor y el sufrimiento. Nosotros los cristianos, si nos preguntan, ¿qué hacemos cuando el dolor llega a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestro círculo más íntimo? Primer punto es que si el dolor llega a su vida, a tu vida y a la mía, estás totalmente capacitado para vencer ese dolor, ese sufrimiento. Porque Dios, dice la Biblia, allí en 1 Corintios 10:13, que Dios es fiel y no permitirán que ustedes sean tentados más allá de lo que ustedes puedan resistir. Primer punto. Segundo punto, recuerde las palabras de Salomón. Así como él dijo, y si es una ironía, es una vanidad que hay justo que le pasa como injusto y viceversa, él dijo, por lo tanto, si a los justos les va a pasar cosas malas, él dice, disfruta de los días felices. Eclesiastés 7:14. Disfruta de los días felices. Y en los días adversos, en los días complicados, reflexiona. Tómate un tiempo para contemplar, para visualizar lo que te está ocurriendo. Dios hizo que se sucedan unos a otros de manera que el hombre no descubra nada de lo que vendrá después de él. O sea, como seres humanos no sabemos el futuro. Por lo tanto, Dios permitió que el mal nos llegue a todos, primeramente por la elección de Adán y Eva, ¿no? Por el libre albedrío. Pero además, como no sabemos qué va a pasar en el mañana, yo confío en Dios. Y en esos momentos difíciles, medito, reflexiono. El origen del mal no está en Dios. El sufrimiento, el dolor, nunca fue el plan de Dios. El mal, tristemente, el dolor, nos llega muchas veces, porque nosotros tomamos decisiones equivocadas. Y les aseguro que cuando tomamos decisiones equivocadas y luego leemos la Biblia, es porque nosotros hemos tomado decisiones lejos del consejo de Dios. El consejo de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, está para orientarnos. Muchas veces se les va a preguntar acerca del dolor. ¿Y saben qué? A veces es muy bueno hacer silencio. Es como dice Elena G. de White, ella está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Pero podríamos aplicarlo a este tema y decir, en estos casos, como dice ella, el silencio es elocuencia. Muchas veces no tratemos de explicar cosas que no entendemos. Es mejor decir, no lo sé. No lo sé. En ese campo no tengo la información. La Biblia no explica qué es el dolor, pero sí me dice que el dolor tiene una fecha de vencimiento. El dolor será erradicado del planeta Tierra. La Biblia nos da 2 ingredientes que en el menú del mundo no está.
que es la esperanza y la confianza. Como el mundo no ofrece esto, la comida que ofrece el mundo es insulsa, es sin sabor. Por eso, si estamos pasando por problemas difíciles, por situaciones complicadas, espera en Jehová y confía en Él. Esta es una frase que tomé de un artículo de una revista adventista que me pareció muy interesante, que justamente en este contexto de Job, allá por el 18 de octubre de 2016, lo pueden buscar en internet, y este artículo dice esto, miren, muy interesante. El sufrimiento es, en gran medida, no absolutamente, consecuencia y no castigo por el pecado. A ver, se los leo de nuevo. El sufrimiento es, en gran medida, no absolutamente, consecuencia y no castigo por el pecado. Y luego dice, es una cuestión de causa-efecto. Nosotros vemos todas las repercusiones, pero en la Biblia encontramos el porqué de esas repercusiones. Los inocentes sufren porque estamos en un mundo caído. Y todos recibimos los efectos colaterales de la rebelión. Tomé prestadas las palabras de este artículo. Ya casi no hay tiempo, pero les quiero compartir 6 puntos que da este artículo. Rapidito, se los voy a leer y después ustedes pueden buscarlo en YouTube, en las redes sociales, para leerlo más detenidamente. Dios no desea nuestro dolor, eso es importante, pero como el dolor existe, Dios puede emplearlo para edificar nuestras vidas. Si le preguntamos a Dios, Dios diría, no, jamás quise que el mal exista, jamás. Pero como el ser humano eligió y tomó la decisión, yo puedo hacer de que lo que ocurre, el desastre que pasa en el mundo, sea para edificación moral y espiritual del ser humano. ¿El dolor deja todo negativo? Cuando estemos pasando por dolor, recordemos esto. El dolor hace sentir nuestra profunda necesidad de Dios, de tomarnos de su mano y convertirnos al hacernos conscientes de nuestra fragilidad, desamparo y finitud. Punto 2. El mal nos hace tomar conciencia de los verdaderos valores de la vida, como por ejemplo el amor, la familia, las amistades, etc., en contraposición con lo superfluo y lo banal. El dolor, tercero, el dolor puede purificar al ser humano de todo egoísmo natural, volviéndonos seres más sensibles, solidarios, de hondura humana, humildes y abnegados. Cuarto, el dolor le dará la madurez para mirar la vida de manera diferente. Te preparará para enfrentar un problema en el futuro. La quinta, despertar en nosotros una vocación de servicio al haber sentido cuánto se sufre y al contemplar cuánta necesidad humana y animal hay en el planeta, cuánta necesidad de ayuda existe por todas partes. Nos hace más empáticos. Y el último punto, si llegado el caso no entendemos qué nos está pasando, recordemos lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas ocultas conciernen al Señor,
Yo no tengo todas las respuestas, pero lo que tengo me alcanza para saber cómo es el Dios de la Biblia. Las cosas que no entiendo son porque Él se las conservó. Dice, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Que el dolor nos lleve a la presencia de Dios. No tome el dolor, el sufrimiento para alejarse de Dios. Muchas veces nos alejamos de Dios porque no entendemos a Dios y su concepto del sufrimiento. Que el Señor les bendiga ricamente.